Hola. Ok, listo, ahora sí, estamos conectados. Qué bueno que pues a pesar de la contingencia y de la pandemia, podamos crear estos espacios para seguir formándonos, para seguir conversando, seguir platicando de los temas que nos competen y pues seguir aportando un granito de arena, ¿no? Desde nuestros espacios, desde lo que conocemos a todo nuestro país. Quería compartir con nuestros participantes que podían también etiquetar a Jesús en sus redes, J. Piso Valeriano en IG y Jesús Valeriano en Twitter. Y bueno, a mí también estaré pues atenta a través de Betsabe Pérez D. Y bueno, nada, comenzar esta ponencia, 5 minutos de haber pasado la hora anunciada y con un margen de participación bastante alto, creo que podemos iniciar. Quería iniciar con las palabras de que muchos estudiosos de la política conocemos y entendemos el trabajo que a nivel filosófico se habla sobre la democracia, ¿no? Y uno de los que más resalta es Aristóteles, que concebía la democracia como una degeneración de la república. Sin embargo, hay algunas traducciones que ven esta palabra democracia como demagogia. Existe, digamos, una dualidad en cuanto a la traducción. Pero Aristóteles también menciona que, a pesar de todo, la democracia es la menos mala de las desviaciones que él menciona en su libro, La Política. Y que todo se basa en la soberanía de las leyes, basándonos en la igualdad y en la libertad. Sin duda, muchos son los catedráticos que anuncian y que están conscientes de que la democracia es uno de los regímenes de gobierno, de los mejores regímenes de gobierno. Sin embargo, es perfectible. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy con Jesús Valerio, quien es ingeniero de producción de la Universidad Simón Bolívar, tiene un diploma en Historia Política Contemporánea de Venezuela por la Universidad Simón Bolívar, también un diploma en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por la Universidad Simón Bolívar, creo que su alma mater, cursante de la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austriaca y aspirante a magíster en Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Metropolitana. También fue coordinador del movimiento Demos de la Universidad Simón Bolívar durante los años 2013-2014 y presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar durante la gestión 2015-2016 y como cierre y broche de oro, consultor estratégico. Un placer acompañarte el día de hoy, Jesús, y bueno, quedar de ti con toda la información que nos vayas a compartir. Gracias, gracias. El placer es mío y la verdad es que me siento muy halagado por esta invitación. Ser telonero de un profesor de Harvard no es poca cosa, de manera que les agradezco mucho que me hayan considerado para este programa, que además me parece extraordinario, me parece maravilloso que estén trabajando en esto, que estén dedicando tiempo a esto. Y yo creo que ahí va a estar la clave, en buena medida, del éxito que podemos tener nosotros como generación política, ¿no? En la formación, en la preocupación por entender mejor nuestro oficio, por entender mejor el entorno y el contexto en el que nosotros, bueno, hemos decidido hacer política y en última instancia saber que la política va mucho más allá de tirar un buen discurso y de hacer una buena rosca en la escuela. La política implica mucho de responsabilidad, de formación y en buena medida también, por lo menos para quienes la concebimos de cierta forma, implica amor al prójimo. Entonces, bueno, yo no quiero extenderme mucho, sino arrancar con nuestra presentación. No tenemos tanto tiempo, así que probablemente vaya corriendo un poco. A mí me parece que ya deben estar viendo mi pantalla. Sí, excelente, se ve la presentación. Quiero recordarle a nuestros participantes que por favor mantengan sus micrófonos apagados para poder disfrutar de la presentación de Jesús y que pueda ir lo más rápido que se pueda y al final estaremos respondiendo a las preguntas. Muy bien, muy bien.
Vamos al trote. Bueno, la idea de un poco esta presentación es la de que la democracia no es precisamente una cosa natural de la sociedad, es una cosa que viene dada. Y sin embargo, hemos descubierto que al parecer es la mejor forma de ordenar la sociedad y de ordenar el Estado y de ordenar un poco la política. Entonces, como no está dada y como es incluso un poco a veces antiintuitiva, al ser una invención humana, es y va a ser siempre perfectible, como cualquier acción humana, como cualquier obra humana. Y en todo caso, la tarea, y eso es al final lo que titula esta presentación, la tarea nunca está hecha. Y vamos a ir pues desarrollando estas ideas a continuación. En principio, yo quiero abordar esto a través de 4 grandes líneas. En principio, una aproximación a la idea de la política. La vamos a hacer a partir de un libro extraordinario de un pensador inglés, un socialista, por cierto, pero liberal, inglés, que se llama Bernard Crick. Tiene una obra extraordinaria que se llama En defensa de la política. Yo sé que ustedes tuvieron una clase ayer con la profe Paola Bautista, que es, bueno, una intelectual de primer orden y además está metida en la acción política. Así que, bueno, intentaré por lo menos llegarle un poco a los talones a Paola al hablar de la política. Luego, una revisión teórica sobre las nociones de democracia, para poder entonces entrarle de lleno a esta idea de la democracia como una obra perfectible continuamente. Una aproximación histórico-local para abordar lo que más nos interesa en todo caso, que es nuestra democracia y la crisis de nuestra democracia. Y finalmente, bueno, algunas ideas sobre cuál es la tarea esta que no está hecha y que al final pues pareciera que nunca. En principio, bueno, lo que les decía, en defensa de la política, esto de hecho es una presentación, era otra presentación que yo quise incluir en esta presentación general de la democracia perfectible. Y está de nuevo fundamentada en las ideas de Crick, de Bernard Crick, el profesor de ciencias políticas inglés que les mencionaba. Y yo aquí planteo un poco la política como una cosa buena, a diferencia de lo que en la cultura popular solemos creer. Y por eso hablo de una reivindicación moral y estética de la política. En principio, me interesa decir que esta frase de Crick, y es un poco la justificación de por qué tenemos que estar por lo menos conscientes del hecho político. Él dice, la persona que desea que la dejen en paz y no tener que preocuparse de la política, acaba siendo el aliado inconsciente de quienes consideran que la política es un espinoso obstáculo para sus sacrosantas intenciones de no dejar nada en paz. Y nosotros solemos saber ya a quienes les fastidia la política, a quienes preferirían eliminarla, quienes preferirían callarla para de alguna manera poder imponer lo que quieran, más allá de sus maravillosas y excelsas justificaciones, la igualdad, la justicia social, la paz mundial, la alineación planetaria social, cualquier cosa. Ojo, y esto no es una cosa que se limita a ideología. No sé si todos reconozcan a este personaje, es Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la sangrienta dictadura militar de República Dominicana por 30 años. Sobre todo, los dictadores, digamos, sin careta, continuamente dejan claro cómo preferirían que la política no existiese, cómo preferirían bypassear la política para poder imponer sus ideas sobre la sociedad. Ahora, una razón por la cual la política emerge, aparece y es inevitable, es una idea esencialmente liberal. Somos libres por naturaleza, somos el único animal que es libre y que puede decidir sobre su vida, y eso es lo que nos diferencia del resto de las especies animales. En ese sentido somos conscientes y tenemos razón, quiero decir, raciocinio. Como somos libres y como tenemos razón, raciocinio, somos desiguales. Y la desigualdad, por cierto, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta frente a lo que nos han querido vender por mucho tiempo, la desigualdad es buena y es deseable. En ese sentido, como somos libres y somos desiguales, la mayor parte del tiempo no vamos a estar de acuerdo. Y como no estamos de acuerdo, entonces aparecen los conflictos. Y la política
un poco lo que procura o lo que debe procurar es gestionar los conflictos. No necesariamente, ojo, solucionarlos, no acabar con ellos, sino gestionarlos. De manera que la política es una dimensión inescapable de la vida humana. Y de nuevo insisto en esa idea, somos libres, somos desiguales, tenemos diferencias y por eso emergen los conflictos. La política de alguna forma viene a ofrecernos una alternativa para gerenciar el conflicto. Y en ese sentido es una dimensión inescapable de la vida humana. Por ello, era que la política es un constituyente humano, un constituyente esencial de nuestra naturaleza propia. De nuevo, siguiendo esta idea de que somos libres, somos desiguales y aparecen los conflictos. Fíjense aquí, Crick, en estas tres frases que voy a mostrar a continuación, plantea un poco la justificación, a través de este símil que hace, de por qué es un constituyente humano y de por qué es inescapable. Y él dice, la sexualidad es sin duda una actividad más extendida que la política, pero sigue en pie la sospecha de que el hombre que puede vivir sin la una o sin la otra raya en la bestialidad o en la divinidad. Yo digo esto y pienso en un monje tibetano o, digamos, en una persona que está en un retiro espiritual de 7 años buscando alcanzar el nirvana en alguna montaña de Asia. Raya en la divinidad. Y es lo mismo aquel que puede o aspira a mantenerse al margen de la política. Al final, mantenerse al margen de la política implica mantenerse al margen de los fenómenos sociales. Entonces, Crick continúa diciendo, las dos, la sexualidad y la política, tienen el mismo carácter necesario en esencia e impredecible en la forma. Y esto que quise aquí a continuación es muy, muy interesante. Las dos, la política y la sexualidad, son actividades indispensables para que la comunidad se perpetúe. Y esto es muy interesante y vale la pena explorarlo un poco más. Evidentemente, sin la sexualidad, la especie no se mantiene. La especie, o sea, sin la reproducción no hay forma de que mantengamos la especie humana. Y sin política, de nuevo, política como la hemos venido dibujando hasta ahora, como una herramienta para gestionar el conflicto y evitar sobre todo los tiros, la guerra, la violencia, sin política la comunidad no logra perpetuarse, porque sin política pareciera que estuviésemos condenados al enfrentamiento violento, a la imposición de uno sobre otro por la vía de la violencia. Entonces, continúa Crick diciendo que las dos, la sexualidad y la política, cumplen un objetivo que las trasciende y aún así pueden ser en sí mismas objetos agradables para cualquier individuo. Y finalmente dice, la política como la sexualidad es una actividad de la que no se puede prescindir, un poco por lo que explicamos antes. No podemos renunciar a ella o prescindir de ella sin perjudicarnos a nosotros mismos, lo que no es tan difícil y suele hacerse en nombre de los más altos principios. Prescindir de la política, un poco piénsenlo desde el punto de vista del tirano, prescindir de la política no implica prescindir del poder, desde el punto de vista del tirano, implica que los otros no se metan en política. Y no es tan difícil, como dice Crick, y suele hacerse en nombre de la justicia social, de la igualdad, incluso en nombre de la política, en nombre de la democracia. Ahora bien, todos, así estemos conscientes de ello o no, tenemos alguna idea, alguna aspiración de orden, nuestra idea de orden. Yo aspiro, bueno, a que vivamos en un país libre, con un Estado muy pequeño, que cobre la menor cantidad de impuestos posibles al ciudadano y que garantice la mayor cantidad posible de libertades colectivas individuales. Ahora, bueno, hay otros que piensan que no, que el Estado tiene que ser un poco más grande y que tiene que garantizar ciertas otras cosas y que entonces tiene que cobrar más impuestos. De manera que mi idea de orden es el primer paso en construcción, digamos, argumental para llegar al bien común. Yo creo que a través de, digamos, una democracia liberal y una república liberal podemos aspirar y llegar al bien común. Y otras personas creen otra cosa. Esto hace que el contraste, el choque de las ideas y de las aspiraciones de orden genere una acumulación de tensión. Naturalmente, las diferencias, en la medida en que no pueden
igualarse, porque son diferencias, van generando tensiones y en las sociedades se van acumulando esas tensiones. Y a veces ocurre, como hemos visto, bueno, en la historia prácticamente de cualquier país, que por las cosas más disímiles termina ocurriendo un quiebre en el orden colectivo y en los procesos históricos. Al final, el pan se puso caro en Francia y entonces una acumulación de tensiones terminó derivando en la Revolución Francesa. Se lanzaron de repente un impuesto a la importación de té en los Estados Unidos y entonces eso terminó derivando frente a una acumulación de tensiones en la gloriosa Revolución Norteamericana, la Revolución de Independencia norteamericana. Y la política lo que viene a ofrecer en última instancia es un marco regulatorio para ese conflicto. Es decir, no tenemos que estar de acuerdo. O sea, el objetivo no es que nos pongamos de acuerdo sobre las diferencias, en las diferencias que tenemos. El objetivo es que estemos de acuerdo en el marco en el cual vamos a dirimir estas diferencias. Repito, no se trata de que a través de la política nos pongamos necesariamente de acuerdo y resolvamos los conflictos. Se trata de que estemos de acuerdo en cuáles son las herramientas, cuál es el marco, cuál es la vía para gestionar el conflicto. Al final, como en esta foto podemos recordar, Shimon Peres y Yasser Arafat se pusieron de acuerdo. Eso no quiere decir, como sabemos, que se haya acabado el conflicto árabe-israelí. Pero hay una gestión al conflicto y hay búsquedas en un marco común, en un marco en el que, digamos, podemos estar de acuerdo, hay búsquedas de respuestas al conflicto. Entonces, ya definiendo un poco mejor, Crick hace el siguiente planteamiento. El sistema político de gobierno, consiste en escuchar a esos grupos, en general, a los diversos grupos que emerjan en función de sus intereses, de sus ideas de orden, de sus aspiraciones de bien común. Consiste en escuchar a esos grupos a fin de conciliarlos en la medida de lo posible y en ofrecerles categoría legal, protección y medios de expresión claros y razonablemente, todo lo cual debe permitir que esos otros grupos puedan hablar y hablen con libertad. Esto es muy relevante porque aunque no dice la política es esta cosa, él no la define, pero describe lo que identifica como el sistema político de gobierno. Es muy interesante porque la ciencia política, a lo largo de su desarrollo en estos 200, 300 años de ciencia política formal, bueno, nos ha planteado varias ideas sobre lo político y la política. Está esta idea un poco de que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Perdón, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Está esta idea que es la que yo defiendo de que la política es la negación de la guerra, es el hecho de evitar la guerra. Y se parece un poco a esto que plantea Crick. El sistema político, es decir, lo político implica, la política implica escuchar a los otros, conciliar en la medida de lo posible, ofrecer categoría legal, proteger, permitir libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un totalitarismo, en el totalitarismo no hay política. Esta es la idea de Crick y es un poco distinta y entiendo que quizás no es lo que estemos acostumbrados a escuchar, pero es una idea que a mí me gusta y por eso la he querido compartir en estas definiciones. Además, dice Crick, la política debería acercar a esos grupos entre sí, a estos grupos que piensan distinto y que tienen objetivos diferentes, de manera que cada uno de ellos y el conjunto de todos puedan hacer una contribución real al objetivo general de la gobernación, que en última instancia es el mantenimiento del orden. Y yo le agregaría a esto que propone Crick, el mantenimiento del orden y el cuidado de la libertad. En última instancia, nos sirve tener un gobierno, y esto es un poco la idea de los liberales clásicos de hace 3 y 4 siglos, nos sirve tener un gobierno, nos sirve tener un Estado, ampliando la idea, porque va a ser preservada nuestra vida, va a ser preservada nuestra libertad y va a ser preservada nuestra propiedad. Evidentemente, la evolución del Estado ha implicado nuevos paradigmas. Es decir, ahora el Estado social de derecho y de justicia aspira a que el gobierno pueda garantizar otras tantas cosas. Pero en última instancia,
el objetivo general de la gobernación, como lo plantea Crick, es el mantenimiento del orden. Ahora, avanzando en esa definición, Crick nos dice lo siguiente: la política es una actividad, y esto es relevante, porque la política no es una cosa que se hace sola o que ocurre sola, es una actividad que depende de los ciudadanos, depende de la acción humana. De esta forma necesita vida, es decir, no es una cosa que pueda existir sin que las personas actúen sobre ella, y es una actividad compleja, porque en general, me detengo acá, la sociedad es, y esta es la idea, una de las ideas centrales de la teoría política hayekiana, de Friedrich Hayek, la sociedad es un orden espontáneo complejo, y las cosas que vayan sobre ella y que tengan que ver con ella son actividades complejas, como entonces la política lo es. La política no se reduce, dice Crick, a la aspiración a un ideal, ya que entonces los ideales de los demás podrían verse amenazados, pero tampoco es la mera búsqueda del beneficio propio, por la sencilla razón de que cuanto más realista es la interpretación de ese beneficio propio, más nos involucramos en relaciones con otros. Y esto es muy lindo, y es una idea bonita del liberalismo, porque asume que en la vida colectiva, en la vida en general, necesitamos del otro. Y eso implica, eso va un poco hacia la idea esta que define la política, pensando en que somos seres sociales, no podemos vivir solos y tampoco sabemos vivir acompañados. Yo sospecho que Paola quizá les haya dicho una cosa como esa. No podemos vivir solos y no sabemos vivir acompañados. De manera que necesitamos algo que nos permita gestionar los conflictos que surgen en la vida social, en la vida colectiva. No me refiero al hecho de que en la casa, bueno, uno quiera desayunar arepas y otro quiera desayunar sándwich, y entonces tengan que buscar la manera de ponerse de acuerdo, sino que fuera de lo privado, pensando en lo público, en lo colectivo, tenemos que buscar mecanismos para gestionar los conflictos. En la vida privada, generalmente lo hacemos a través de la ética y los ejercicios de la ética, ¿no? Un poco la idea de que la ética es aquello que nos lleva a tomar las decisiones que tomamos, las razones que justifican las decisiones que tomamos. Bueno, la política es la ética llevada a lo público, como bien plantea Crick acá. Ahora, aquí, ya para terminar esta primera parte, es relevante esto que yo les propongo acá. La primera responsabilidad del político es una preocupación ontológica. Es el hecho de preguntarse, ¿qué es la política? ¿Qué es esto que me interesa? ¿Qué es esto en lo que me estoy metiendo? ¿Por qué? Y uno, en la medida en que va fungiendo de practitioner, más que de científico político, uno va descubriendo lo que uno va creyendo que es la política. Pero es necesario, y es un hecho de responsabilidad, preguntarse sosegadamente y preocuparse por responderse qué es en efecto la política. Y por eso a mí me pongo este óleo que me fascina, que es de Rafael Sanzio, que se llama La Escuela de Atenas. Y bueno, están aquí representados varios de los grandes filósofos de la antigüedad clásica, preguntándose de todo, pero entre otras cosas preguntándose también por la política y por lo político. Y si me permiten un consejo, yo esta frase no sé si dejarla o quitarla para hoy, pero Francis Bacon, hace 4 siglos, dijo esto: la lectura hacia el hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Esto es un consejo para que consigamos una manera de preguntarnos y respondernos qué es la política. Lectura, conversación y escritura. Ahora, no nos podemos quedar demasiado tiempo en esto, ya son las 5:26. Ahora, todo esto yo lo conduzco hacia acá. Esta idea finalmente de Crick. Renunciar a la política o destruirla es destruir justo lo que pone orden en el pluralismo y la variedad de las sociedades civilizadas, lo que nos permite disfrutar de la variedad sin padecer la anarquía ni la tiranía de las verdades absolutas. Fíjense que, en el fondo, en última instancia, lo que dice Crick es que cuidar la política, defenderla,
mantenerla limpia, es al mismo tiempo cuidar, defender y mantener la libertad. Porque renunciar a la política o destruirla significa que o nos dejamos en la anarquía o caemos en la anarquía general y en la imposibilidad de la convivencia. Esa es la acepción de anarquía a la que se refiere Crick en este caso particular. O a que un grupo o una persona imponga el orden y la tiranía de las verdades absolutas. De manera que la política, el ejercicio de la política, nos permite cuidar y preservar la libertad. Esto no estaba en esta presentación, yo lo agregué hace unos minutos y me parece relevante compartirlo con ustedes y por eso pongo el completo, el párrafo. Lo máximo que podemos saber con seguridad acerca de la política es que es inevitable, ya lo hemos discutido, a no ser que un régimen esté dispuesto a utilizar la coerción a gran escala. Podemos pensar en los totalitarismos del siglo XX, la Rusia, la Unión Soviética de Stalin, la Alemania nazi, etc. Que tienen límites siempre y cuando el régimen no piensa en grandes términos ideológicos. Es decir, la política tiene límites cuando el régimen no esté única y exclusivamente dedicado a imponer su ideología. Y también sabemos que en una comunidad política difícilmente puede darse un consenso respecto a los principios fundamentales, si no es mediante la violencia o el fraude. Y esto es central en el planteamiento de Crick. Es decir, somos distintos y no necesariamente vamos a poder ponernos de acuerdo, porque somos libres, porque somos desiguales y porque cada quien piensa lo que quiera, como quiera y de la forma en que prefiera. Entonces quizá ni siquiera en los principios fundamentales nos podemos poner de acuerdo, sino mediante la violencia o el fraude. Pero sí hay un acuerdo fundamental en un régimen político, que es la utilización de medios políticos. Es decir, que en vez de caernos a tiros, nos sentemos a conversar. Y de nuevo, pues, es esta idea de que los medios políticos son los legítimos, los que podemos aceptar y los que debemos promover para solucionar los conflictos de la sociedad. Pero bien, vamos entonces a avanzar con las ideas de la democracia. Yo en esta lámina no me tengo demasiado. Por cierto, me encantaría que esto fuese mucho más interactivo, poder conversar con ustedes, dejar colar preguntas, pero estamos corriendo un poco por el tema del tiempo. Entonces, bueno, la democracia, aquella idea de la democracia ateniense, gloriosa y maravillosa, que no era tanto así, era una sociedad de esclavos, era una sociedad de muy pocos ciudadanos, que tenía una ventaja, entre comillas, que es que todos los ciudadanos, los que tenían rol de ciudadanos, carácter de ciudadanos legalmente, digamos, eran muy parecidos. Y es más fácil ponerse de acuerdo cuando somos parecidos. Y esa es una cosa que, frente al tema de la igualdad y la desigualdad, que vamos a tocar también en unos minutos. Pero en todo caso, allí en Atenas tenemos la primera idea histórica de la democracia, y como esto ustedes lo conocen de lo mejor, pues tampoco me detengo demasiado. Ahora, la presentación pegada. Permítanme, ajá, aquí viene. Ok, uno de los teóricos más relevantes que ha pensado en general sobre la teoría política, también sobre filosofía política especialmente, es pues Giovanni Sartori, de esta camada de italianos liberales que han venido surgiendo desde hace algunos siglos. Sartori, esto yo lo tomo de otro libro, pero esto lo dice Sartori en uno de sus libros sobre teoría política, se me escapa ahora el nombre. Pero cuando él define la democracia, propone algunos puntos. Lo primero es que en democracia, un régimen que pretenda llamarse democrático, la titularidad del poder pertenece a los ciudadanos y no se acepta que dicho poder se derive de la fuerza. El poder ha de ser legítimo y sustentarse sobre consensos explícitos y verificados. Pero esto es bien importante, porque al final la idea central de la democracia es que la democracia es el gobierno del pueblo. Y como sabemos, eso puede tener derivaciones autoritarias y totalitarias. Pero en principio, la democracia es el gobierno del pueblo. Ahora, esa titularidad del poder que se cede ante el representante no puede derivar de la fuerza, como dice Sartori. Ahora, en segundo lugar,
dice que la democracia aspira esencialmente al autogobierno por parte de todos los ciudadanos. Es decir, son todos los ciudadanos, todos los que aspiren a ejercer su rol de ciudadanía, quienes forman parte de esto. Y esto es una pregunta abierta sobre la que no me quiero quedar demasiado porque podemos pasar horas en esta discusión, pero hay que considerar que quizá haya ciudadanos que no se interesen por la política y que sencillamente no quieran meterse, que quieran trabajar, pagar su factura, mandar a sus hijos para el colegio y ir a comer helados los domingos en la tarde. Esta discusión es relevante porque hemos visto que si usted le deja la política a los otros la van a tomar y pueden terminar derivando entonces al Estado y el gobierno en regímenes autoritarios. Pero al mismo tiempo, la libertad individual te permite a ti, si quieres, desentenderte. Esto es una discusión que no pretendo cerrar pero que tenemos que tener siempre en cuenta. Y tercer punto, para definir la democracia, dice que es necesario que los ciudadanos se crean la democracia. Y esto un poco, yo lo entiendo como una suerte de convencimiento axiológico sobre la democracia. Es decir, que los ciudadanos nos creamos que la democracia es la mejor manera en la cual podemos organizar al Estado, en la cual podemos organizar al gobierno y estar convencidos de eso y tener un compromiso moral con la democracia. Vamos a ver en un rato cómo eso se quebró en Venezuela por el mismo planteamiento de nuestra República Civil del 58 al 98. Entonces, en tanto que una sociedad formalmente democrática cuyos ciudadanos no piensan ni se comportan como demócratas, tiende a degenerar rápidamente en otro tipo de régimen. Esta conversación que a veces surge de que nosotros en Venezuela pareciera que no tenemos particularmente formación democrática en los hogares, ¿no? Sobre todo en la familia popular venezolana, toda la tesis del doctor y el padre Alejandro, se me escapa el apellido, el sociólogo. Bueno, esa tesis de la familia popular venezolana, y una de las cosas que él estudia en algún sentido es que la familia popular venezolana, pero esto no se limita solamente a la familia popular, tiene vestigios y vicios de autoritarismo. Al final se impone la palabra del padre o de la madre, no se permite la participación en las decisiones del hogar, y eso en última instancia va generando un ambiente social un poco renuente a la democracia, porque hay un comportamiento aprendido autoritario. Ahora, todas estas ideas conducen a una de las tesis más importantes de Sartori, que contrasta con la mentira esta de las democracias populares de Cuba, de Rusia, de Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón, etc. Es que fuera del Estado democrático liberal no existe ya libertad ni democracia. Y esto además nos conduce a otra idea que a mí me parece muy relevante compartir. Puede considerarse un poco una opinión que yo les emito acá, pero que también es una idea a la que puede llegarse a partir de esta frase de Sartori. Este libro es Elementos de Teoría Política. Este libro del que están sacados estos 3 puntos y esta frase. Elementos de Teoría Política, de Giovanni Sartori. Bueno, la democracia, en última instancia, nos sirve para preservar la libertad. Y si la democracia no cumple su rol esencial de preservar la libertad, entonces pierde su utilidad. Usted puede ir a votar, usted puede quizá escuchar la canción que prefiera en la radio, pero si usted no tiene su libertad garantizada, la democracia dejó de ser útil. Entonces, en esta tesis, de esta tesis surge primero esta idea y segundo la idea de que la libertad es anterior a la democracia. Yo hace unos días hice un experimento por Twitter, el 5 de julio, que celebrábamos la independencia de Venezuela. Y yo preguntaba, hacía una encuesta, ¿no? De 4 opciones, y yo decía, ¿qué es más importante para ustedes? ¿La democracia, la libertad, la igualdad o la independencia? Terminó ganando, por suerte, la
la libertad. Me sorprendió que la igualdad en sí misma tuvo voto, pero en todo caso, ni la independencia, ni la igualdad, ni siquiera la democracia en sí mismas sirven, son útiles, si no preservan la libertad del individuo y en general de los individuos. Ahora, continuando con Sartori, y esto es una idea tomada de otro libro de Sartori, que es La democracia, ahí se me escapó, y me disculpan, un paréntesis. La lógica de la libertad, porque hace rato les decía que era importante que discutiésemos sobre la preocupación de la igualdad y la desigualdad. La lógica de la libertad se resume en esta forma: iguales oportunidades para llegar a ser desiguales. Es un poco la idea de lo que debe garantizar la democracia y lo que debe garantizar el Estado moderno. Iguales oportunidades. La lógica de la igualdad opera al revés, en sentido contrario. Desiguales oportunidades para llegar a ser iguales. Entonces, bueno, cuando esto llega al paroxismo, bueno, algunas comunidades tienen acceso a servicios de atención pública y garantizado por el Estado, y otras no. Algunas comunidades tienen acceso a una caja de comida y otras no. Algunos, porque tienen afinidad partidista, bueno, pueden sacar sus papeles en la notaría o pueden sacar su pasaporte o su cédula rápido, y otros no. La lógica de la igualdad es al revés. Desiguales oportunidades para llegar a ser iguales, pero, y esta por supuesto siempre es la paradoja de los igualitarismos, tampoco llegamos a ser iguales, siempre una élite se impone sobre el resto de la población. Esta idea de que unos son más iguales que otros. Entonces esto se resume tajantemente en esto que dice Sartori en qué es la democracia, un libro que por supuesto les recomiendo, porque más que de teoría política es de filosofía política y les permite entender mejor todas estas cosas. La democracia, sin liberalismo, nace muerta. Sin libertad, no hay ni libertad, por supuesto, ni democracia. Ahora, eso en términos morales, en términos éticos, sobre todo, pero además en términos prácticos, en términos pragmáticos, también podemos defender a la democracia. Fíjense esto que dice Mark Warren, un catedrático de Oxford. Esto yo al final lo dejé como está en el texto, pero lo que dice es que los ciudadanos de las democracias funcionales disfrutan de mayor libertad, mayor riqueza, mayor desarrollo humano que los ciudadanos de las no democracias, y experimentan menos violencia, menos privaciones y menos dominación. Y aquí hay una frase que cita Warren de Habermas, a quien seguramente todos ustedes conocen y ha tocado leer en algún momento. Sus tesis sobre la democracia son muy vigentes, son muy interesantes y hay que tenerlas en cuenta. Lo que distingue a los estados democráticos es que son constitucionales y operan bajo el imperio de la ley. Aquella idea lockeana de Locke de que donde no hay ley, no hay libertad. Las reglas que regulan la violencia de los estados públicas, más que secretas, son conocidas, son de público conocimiento y son universales y no arbitrarias. Somos iguales ante esas leyes y esas leyes deben garantizar tratar a todos los ciudadanos por igual. Y además, que las reglas que regulan el despliegue de la violencia están legitimadas por razones acordadas por la gente de acuerdo con procedimientos políticos conocidos e inclusivos. Esto es la aspiración, por supuesto, de la tesis democrática. Y surgen preguntas. La primera pregunta que siempre surge, sobre todo desde el pensamiento en general libertario, ¿es necesario que alguien, que un ente, monopolice la violencia legítima? Esa parece haber sido la solución que conseguimos a partir de la mitad del milenio pasado. Pero no necesariamente tenemos que darlo por sentado. Quizá el Estado quizá no se justifica que el Estado monopolice la violencia legítima. Y quizá los ciudadanos tenemos otros mecanismos para protegernos de la misma violencia. Esto es solamente una discusión, una pregunta abierta. Y lo otro que dice Habermas es que estas reglas que regulan el despliegue de la violencia legítima
deben estar legitimadas por acuerdos en los que participen toda la gente. Y sabemos que esa es, digamos, una aspiración complicada. Sabemos que probablemente no todos participemos de la discusión o de la decisión de la formulación de la Constitución o de la ley. Y en el caso de que todos lo hiciésemos, mañana nace una persona que dentro de 18 años va a tener 18 años, va a ser mayor de edad y no participó de esa discusión. Entonces aquí, esta idea de Habermas, bueno, tiene algunos cuestionamientos posibles. Continuamos. Estos son dos láminas que yo tomé directo de una clase del profesor Guillermo Tella Veledo, Introducción a la Teoría Política, porque son muy útiles para definir, pues, como dice él acá, con más rigor, como digo yo, con algunas precisiones, a la democracia. Fíjense que se divide la democracia en estas dos corrientes, la procedimental y la material. La procedimental se parece un poco más a la idea de Sartori de cómo llegar con justicia a la desigualdad, es decir, con igualdad de oportunidades, y la material se preocupa más por llegar a la igualdad, y no necesariamente a la igualdad política ante la ley, sino ante la igualdad material. Aquí sí me detengo un poco más, porque la ciencia política, a partir del año 71, cuando aparece este libro de Robert Dahl, La poliarquía, tiene un subtítulo que ahora se me escapa, la ciencia política se pone de acuerdo y dice, bueno, pareciera que podemos estar todos de acuerdo, digamos, no todos por lo menos los demócratas liberales, digamos, en qué es la democracia. Y lo que viene a proponer Robert Dahl, un catedrático estadounidense, un extraordinario teórico político, es lo siguiente. La democracia, por lo menos la democracia contemporánea a la que aspiramos, es lo que él define como poliarquía. Y eso tiene además un razonamiento etimológico que tiene todo el sentido del mundo. Y él dice, para que podamos considerar un régimen como poliárquico, necesitamos de estos 8 elementos mínimos. El primero, y cuidado si no es probablemente uno de los menos importantes, es el derecho al voto. Pero como sabemos y hemos experimentado en carne propia, el derecho al voto jamás es suficiente para considerar un régimen democrático. Hay 7 elementos más que no están aquí en orden de importancia, pero que si alguno de ellos no está presente, esa democracia no es tan democracia. La competencia política libre, que ustedes no lo metan preso por meterse en política. El control público sobre las autoridades. Que si un ministro se coge unos reales, usted pueda meterlo preso. La justicia puede ir tras él. Pluralidad de fuentes de información. No solamente que el Estado no secuestre los medios de comunicación y las fuentes de información, cosa que, como vemos, se hace cada vez más difícil frente a la aparición sobre todo de las redes sociales y de nuevas maneras de comunicar, ¿no? Y esto es una muestra de cómo la libertad se va siempre imponiendo y busca vías para aparecer. Pero no solamente se refiere a que el Estado no secuestre los medios de comunicación, sino también a que los grupos de poder no secuestran los medios de comunicación. Si han estado siguiendo un poco, en las semanas y en los meses recientes en España, podemos ver, por ejemplo, como el diario El País, otrora era un diario sumamente respetable. Vaya, ahora, que fuera necesario. Y la televisión española, el diario El País es un diario privado, la televisión española es una institución pública. Parecieran estar al servicio muchas veces del gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias. Yo les sugiero que estén pendientes de la actualidad española en ese sentido. Que está mosca con lo que está pasando. Elecciones libres, limpias y regulares. No se trata solamente de que tengas derecho al voto, sino de que cuando ejerces el voto, esas elecciones sean libres, pueda participar todo el mundo en igualdad de condiciones, no lo que van a hacer ahora estos tipos con los representantes al Parlamento de los pueblos indígenas. Tienen que ser limpias, naturalmente, y regulares. No es que va a hacer usted una elección cada 15 años y entonces usted es un demócrata. Por supuesto que no. Elegibilidad para cargos públicos.
usted pueda votar, pero además pueda ser votado. Y, claro, en los regímenes democráticos, la aspiración es que el que quiera participar pueda lanzarse. Pero si recordamos la democracia clásica, la democracia ateniense, ellos tuvieron este sistema por sorteo, en el cual cualquier ciudadano, por supuesto, los esclavos no, las mujeres no, pero cualquier, por supuesto esto como una crítica a ese sistema, pero cualquier ciudadano por sorteo puede ser elegido para un cargo público de manera completamente aleatoria. Eso impide que la política, más bien el hecho de gobernar, se convierta en una carrera, sí, en un oficio al que se dediquen pocos, ¿no? Y que se obligue, entre comillas, a los ciudadanos a participar no se obliguen, ya voy a hablar de eso, pero que los ciudadanos participen aleatoriamente por un sorteo. Y de hecho, un poco la propuesta de Hayek, Friedrich Hayek, el Premio Nobel de Economía, va por ahí. Su propuesta de isonomía. Vamos a volver para evitar los males de la democracia, que los conocemos y los reconocemos. Además, no es que la democracia es una cosa impoluta, única y absolutamente maravillosa. Ahora es, digamos, lo mejor que hemos descubierto. Pero lo que dice Hayek es, bueno, para evitar que grupos de poder conserven el poder continuamente y se convierta la política en una cosa, o el Estado en una cosa de tiranos y de tiranías, vamos a este sistema de sorteo de cargos públicos. Y si usted no quiere, que es lo que le decía, no es que se obliga al ciudadano, si usted no quiere, pues no acepta. Entonces el que salió de segundo en el bingo, en el sorteo, en la lotería, pues entonces asumirá. Y tiene 1 o 2 años y listo. Eso tiene muchas complicaciones, por supuesto. Es difícil mantener la continuidad administrativa, etcétera, los planes del Estado, etcétera. Pero, por supuesto, recordemos que Hayek piensa esto desde la idea de un Estado muy pequeño. Y finalmente, 2 de las libertades más relevantes. Libertad de expresión, por supuesto, que usted no lo metan preso por decir lo que quiera, incluso si insulta a alguien, incluso si le saca la madre al presidente de la República. Que no lo metan preso por eso, a menos que bueno, pase por un tribunal y entonces le metan una demanda porque me insultaron públicamente. Eso es otra cosa. Pero no que lo metan preso por decir que el gobierno es malo. Y finalmente la libertad de asociación y organización. Esto es de lo más relevante porque la democracia, como la entendemos y la conocemos y como aspiramos a tenerla, implica elecciones en las que las masas participen y para que nuestras ideas lleguen a ser propuesta electoral, de alguna manera tenemos que organizarnos en asociaciones. Fíjense cómo, y esto es relevantísimo, la democracia no implica, por ejemplo, en esta tesis de la poliarquía de Dahl, igualdad económica. Es decir, no es un elemento constitutivo de la democracia que todo el mundo salga de la pobreza. No es un elemento constitutivo de la democracia que el Estado atienda salud y educación. No, eso es otra cosa. La democracia, como la define Dahl, la poliarquía, implica estas cosas y tiene que ver sobre todo con derechos políticos. Pero cuando recordamos lo que decíamos sobre la política, basándonos en Bernard Crick, al final la democracia es el sistema político de gobierno. Ok, ahora, lo que hablábamos, la aproximación histórico-local. Alejandro Gil está intentando entrar ya. La aproximación histórico-local a nuestra democracia. Esto lo va a pasar bien rápido, ya no tenemos tanto tiempo, pero me va a tener en los puntos que yo considero. 1830, se acaba el proyecto integrador latinoamericano, nace el Estado Nacional, nuestro primer presidente José Antonio Páez, y en la Constitución Nacional del año 30, siglo XIX, fíjense cómo aparecen algunas de estas ideas, algunas, que Crick incluye en su definición, en su descripción de política, y que Sartori y Dahl incluyen en sus definiciones de democracia. Dice, por ejemplo, el artículo 6 de esa primera Constitución nuestra, que el gobierno siempre será republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. No democrático, pero republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. Parece un poco a las ideas madinsonianas de la República Democrática estadounidense, en esa búsqueda de conciliar la república con la democracia. Fíjense que esa Constitución
aspiraba, entre comillas, a la universalidad de la participación política. Dice, todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos y si está en el goce de sus derechos de ciudadano. Ahora, no todo el mundo es ciudadano, como ustedes recordarán. Para ser ciudadano del Estado de Venezuela, según la Constitución del año 1930, hay que ser venezolano, estar casado o mayor de 21 años, saber leer y escribir, ser dueño de una propiedad, tener algo de dinero, pagarle tributos al Estado, ¿no? Por supuesto que es insuficiente, pero hay que decir que hay una experimentación protodemocrática en el siglo XIX venezolano, que, bueno, termina teniendo vaivenes y derivas, pero en todo caso, en las ideas fundacionales de Venezuela, pensando primero en la Constitución del año 11, claro, del siglo XIX, en la Constitución Federal que redactó Rosio, hay una incipiente idea protodemocrática o en términos de CRIC del sistema de gobierno político, pero reduce el carácter de ciudadano a algunas, simplemente a estas consideraciones que vemos aquí, que se parecen a las del año 11. Yo agrego aquí esta parte de la historia porque cuando sale del poder el presidente Páez, su candidato, su gallo para las elecciones era Carlos Sublet, que pierde las elecciones y quien gana, por supuesto, en el Congreso, no eran elecciones directas, en el Congreso quien gana es el doctor Vargas. Y el doctor Vargas, que no quería ser presidente, y están cosas escritas que quedaron en las cartas que él mandaba, por favor, no voten por mí, yo quiero dar clases, yo soy rector de la UCB, pero los tipos dijeron, mira, este es el mejor de los civiles, entonces vamos a apoyarlo. El presidente Vargas gana, tiene ese plomo en el ala, que les comento, y no tenía el respaldo, no es que no tenía el respaldo, no tenía el respeto de esa peste nuestra, de los militares, de los caudillos. No había tal cosa como un ejército, como ustedes saben, pero había caudillos con sus ejércitos personales. Al final le dan un golpe de Estado, aquel cuento extraordinario y bellísimo en el que va Pedro Carujo y lo mete preso en su casa y le dice, el mundo es de los valientes. Entonces el doctor Vargas le responde, no, el mundo es del hombre justo y honrado. Y lo montan en un barco y creo que lo mandan para Trinidad. Páez estaba en su finca, me parece que en Apure, y él se viene con su ejército personal, rescata al doctor, manda a buscar al doctor Vargas, se enfrenta a los golpistas en Caracas y vuelve a poner al doctor Vargas en la presidencia de la República, habiendo sido el doctor Vargas el candidato contrario al candidato del presidente Páez. Pero yo lo digo aquí, como lo llamo aquí, un republicanismo estelar, un respeto por la ley, por la constitución, por el orden y por la idea de la república. Es decir, en el siglo XIX sí tuvimos intentos por alcanzar un republicanismo, es decir, una república, quiero decir, protoliberal. Si me permiten aquí la licencia, lejanamente protodemocrática, pero que eventualmente creo yo, habría avanzado así. Después, bueno, sabemos que vinieron las guerras, las revoluciones, la guerra federal y todo lo que conocemos. Esta es una foto, bueno, una foto no, una imagen del pacto de Cocho, donde se estima ya finalmente el fin de la guerra federal. Pero en todo caso, en el siglo XIX estuvimos llenos de guerras. La última revolución fue la de Castro, la revolución liberal restauradora. Y bueno, como sabemos, el señor Gómez, el presidente Vicente Gómez, un dictador, un tirano de primer orden, dictador terrible, tuvo, digamos, la inteligencia, la virtud de constituir el Estado moderno. Puso fin a la guerra de guerrillas que caracterizó al siglo XIX, como ustedes saben, no me tengo demasiado en contarlo, pero en todo caso, sentó las bases del Estado moderno. El Ejército Nacional, un ejército independiente, digamos, que no dependiese del caudillo de turno, orden político, pero por supuesto, como sabemos, orden político a garrotazos, a machetazos, a torturas y con presos en la rotunda. Y bueno, finalmente en el año 36, como dijo González,
llegó el siglo XX a Venezuela, con la muerte de Gómez. Y por supuesto, quienes lo sucedieron se dieron la tarea de esforzarse en una transición. De hecho, esta foto, ahora que lo pienso, no es la más apropiada para esta año. La más apropiada sería una foto del presidente López en traje de civil. Hay un hecho que más que simbólico es realmente real, que es el hecho de que el general López y el general Medina se quitaran el traje de guerra, se quitaran el traje militar y se pusieran el traje de civil, se pusieran la corbata y el saco. Porque nuestra transición después del gomecismo fue real. Tanto así que, por supuesto, en el año 41 se asoma la democracia. Llega esta foto, fíjense, bueno, el presidente Medina compareciendo ante el Congreso de la República. Me parece que esa es la toma de posesión, porque por allá está, atrás está el cabito, el presidente López. Y bueno, se empieza a asomar la democracia. Está vestido aquí de civil. Y nosotros tenemos, y aquí si me detengo unos minutitos, hemos visto cómo, bueno, en la ciencia política, en la historia, en la teoría política, se ha definido a esta década como la década posgomecista y predemocrática. Así la define el doctor Juan Carlos Rey. Predemocrática me parece todavía insuficiente. Yo más bien diría que es protodemocrática. No podemos decir que es democrática porque ya vimos que al final, si no hay elecciones, por lo menos en la visión de la poliarquía, no hay democracia. Pero hemos visto que esa década, más el medinismo que el lopecismo, se caracterizó por ser un régimen de libertades. Y bueno, todavía podemos decir que el único gobierno de la historia de Venezuela que no ha tenido preso político, esto es lo que repiten continuamente los medinistas y razón tienen, es el gobierno de Medina. Es más, López tuvo exiliados. Es una cosa un poco cómica, caricaturesca, porque cuando llega López y libera a los presos de la Rotunda, se acaban los presos políticos, pero sigue manteniéndose la práctica del exilio. Y es hasta gracioso, porque no era que perseguían a un tipo, entonces tenía que irse por la frontera y esa cosa horrorosa, sino que le llegaba una carta a su casa: mire, usted tiene que salir de Venezuela y puede volver en 5 años. Esa es la pena por ser opositor o por no estar de acuerdo o por ser comunista, que eran un poco sobre todo el tema del comunismo, que era la excusa del lopecismo, de López Contreras, para mandar a la gente al exilio. Pero una cosa más muy cortés, muy cordial, horrorosa, por supuesto, sacar a una gente, expulsar a una persona de su país, pero es gracioso que sea de esa manera. Eso con Medina se acaba, y esa práctica del exilio se acabó en Venezuela, lamentablemente no para siempre. Nosotros estuvimos a las puertas de una transición modélica, una transición realmente ejemplar. Hace unos días acabo de escribir un ensayo al respecto, haciendo una crítica a los hechos del 18 de octubre del año 45. Yo aquí lo defino como golpe y atajo. Estábamos a las puertas de una transición ordenada, realmente modélica, hacia la democracia. Una transición en la cual todo el país estaba de acuerdo, y sabemos lo difícil que es que todo el país esté de acuerdo. Exceptuando los más recalcitrantes gomecistas, uña en el rabo, como le dice Manuel Caballero, todo el país estaba de acuerdo. Y prácticamente desde la muerte de Gómez, el gran programa político de Venezuela era la democracia. Sabemos que el 18 de octubre, por la tragedia del doctor Escalante y su demencia, por el hecho de que Acción Democrática no se aguantó 5 años más en la oposición, porque no se pusieron de acuerdo con la candidatura del doctor Biagini, etc. Sabemos que se fue al traste esa oportunidad maravillosa que tuvimos de una transición hacia la democracia plena. Y yo me detengo a hablar sobre esto porque tiene mucho que ver, pareciera, con la tarea que tenemos por hacer. Ahora, continuando, bueno, aquí están los reportes de periódicos, triunfo de la Revolución Democrática y Popular. Por supuesto, el diario El País era el diario de Acción Democrática. De nuevo, en el medinismo, la prensa era absolutamente libre y nunca se habían fundado tantos periódicos, y nunca ha habido tal libertad de prensa. Acción Democrática, que fue
fue legalizada en el año 41, tenían su periódico, el diario El País, por eso titula de esta manera: derrocado del general Isaías Medina, un titular un poco más sobrio del Nacional. Y esto que me parece graciosísimo y por eso lo incluyo, una propaganda de Pampero. Mientras se consolida el orden revolucionario, la Revolución de Octubre, no tome usted licor, pero cuando llegue la hora de celebrar el triunfo de la Revolución Democrática, tome Pampero. Bien. En 1948 ocurre esta tragedia terrible, que es el derrocamiento del presidente Gallegos. Lo paradójico, lo terrible, es que el golpe del 24 de noviembre del 48 es hijo directo del golpe del 45. Porque una cosa que o no advirtió o no le importó a Betancourt es que haberse metido en el golpe y haber, digamos, auspiciado y sido la cara civil un golpe militar en el año 45 para derrocar a Medina, le dio entrada otra vez a los militares a la política. Esta es una puerta que, digamos, que empezó a cerrar Gómez cuando acabó con los caudillos y que finalmente cerraron López y Medina cuando ellos decidieron quitarse el uniforme militar y asumir el mando civil sobre el Ejército Nacional. Esto es trágico porque desde que en el 48 metimos, en el 45 se volvió a meter, se convirtió las Fuerzas Armadas en un actor político, ha sido difícil encerrar donde tienen que estar, que es en el cuartel, cuadrándose el firme a los civiles. Por eso digo, el golpe contra Gallegos es una tragedia, pero que es hija directa, paradójicamente, del golpe del año 45. Un error, por supuesto, terrible, el golpe al presidente Gallegos. En el 58, un nuevo experimento, finalmente consolidamos el orden democrático a partir de este experimento. Aquí esta foto de los expresidentes Caldera y Betancourt, creo que antes de ser presidente, y de Jovito Villalba. Y es una foto preciosa porque es como el mejor dibujo que tenemos en nuestra historiografía, en nuestra historia, de esa idea de política de Bernard Crick. La política como el arte de la conciliación, de los acuerdos, de la búsqueda de los puntos en común y sobre todo del marco regulatorio mínimo aceptable, que fue lo que ocurrió en Punto Fijo, en la casa del doctor Caldera, cuando se firma el pacto de Punto Fijo. Como ustedes saben, se escribe pegado. Moja con eso. Bueno, ahí está dibujada la idea esencial de política, que de nuevo está acompañada. Esta idea de política de Crick está acompañada de la idea de democracia de Sartori, la idea de democracia de Dahl. En los años 90, bueno, finalmente el declive del proyecto. Es injusto decir que fue en los 90. Sabemos que a partir de la mitad de la década de los 70 comienza el declive del proyecto. Por eso es que es apropiado dividir a nuestra democracia de 40 años, en los primeros 20 y en los otros 20 que fueron ya más complicados. Y ahí nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta el hecho de que se estatizó la industria petrolera, se estatizó la industria del hierro, se estatizó el Banco Central de Venezuela y la política monetaria, y inevitablemente ante ese crecimiento escandaloso del Estado vendrían complicaciones. Eso es, por supuesto, fácil decirlo desde el futuro. En ese momento parecía ser lo que tenía sentido y tampoco podemos venir a juzgar lo que se hizo hace 30 años, 40 años, con los criterios de hoy, sobre todo ya sabiendo los resultados. Pero en todo caso, eso ocurrió. Bueno, yo incluyo aquí solamente esta foto del golpe, de la intentona del golpe de Chávez, que fue un golpe fatal, un golpe letal a nuestra democracia, sino por supuesto esta trágica defenestración del presidente Pérez, cuando es enviado a la cárcel, y toda la historia que ustedes pues ya conocen. Y en el año 99 pues ya la crisis de la democracia con el fin de la República Civil. Vuelven formalmente los militares al poder. Manuel Caballero, en este extraordinario libro de ensayos que se llama las crisis de la Venezuela contemporánea, él explica que el término crisis tiene un origen médico y que recuerda la idea de un paciente que está enfermo, que el punto de crisis es el punto tras el cual se muere
porque la enfermedad lo vence, o vence a la enfermedad, sobrevive y se recupera. Bueno, de la crisis de la democracia, este fue el resultado. La democracia sencillamente no se recuperó y llegó a su final. Y por supuesto comenzamos este trágico camino que se aceleró, por supuesto, a partir del año 2015. Ahora, el punto al que tenemos que ir. Un poco la tarea, y ya nos quedan 13 minutos. En 10 yo espero poder abordar esto y dejarles preguntas abiertas. ¿En qué fallamos en 1945? Por supuesto, en la incapacidad de ejercer la política como la define Crick, de establecer y reestablecer acuerdos, pero sobre todo en no defender el orden constitucional que era protoliberal. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Porque no siempre hay que defender el orden constitucional. A veces el orden constitucional es injusto. Pero el orden constitucional de la reforma a la Constitución del año 45 era un orden constitucional protodemocrático, no democrático, y en última instancia liberal, preocupado por preservar las libertades de los ciudadanos. En el año 48, por supuesto, digamos, no es una falla puntual del año 48, sino en general del trienio ADECO, en el que, bueno, Acción Democrática no terminó de entender lo que significa el ejercicio democrático del gobierno, y de alguna manera eso le sirvió de experiencia para el próximo ensayo, que fue el de 10 años después, en el año 58. Por supuesto, una tragedia que nos tuvimos que calar esos 10 años de gobiernos militares y de dictadura, entre el 48 y el 58. Pero en todo caso, Acción Democrática, bueno, tuvo un gobierno que sabemos por la historiografía, que fue sectario, que no incluyó a los diversos actores, que no concilió y que pretendió ejercer el poder como un hegemón. Eso finalmente irritó a la oposición, una oposición irritadas también le sirven un poco la cancha a los militares para que finalmente ocurra el golpe al presidente Gallego. Pero donde me quiero detener, sobre todo, es en qué fallamos en nuestro ensayo democrático. Y esto es de la mayor relevancia para nuestras reflexiones hacia el futuro. Nuestro compromiso con la democracia se facilitó porque el Estado venezolano, nuestro proyecto democrático se facilitó porque el Estado venezolano tuvo acceso a una cantidad abrumadora de recursos provenientes de la renta petrolera. Esto que ha definido el doctor Rey como el sistema populista de conciliación de élites fue un instrumento realmente útil para consolidar el orden democrático. La democracia pues nos sirvió porque nos daba comida, nos daba financiamiento para el agro, además nos ponía aranceles para no competir con los colombianos, con los estadounidenses, con los ecuatorianos y tener esa mantequilla en el comercio nacional, pero sobre todo nos dio de comer. Entonces el compromiso social y colectivo de los venezolanos con la democracia estuvo en el orden material. Estábamos comprometidos con la democracia porque nos daba de comer. Pero, ¿qué pasaría si por algún azar, por algún avatar del destino, la democracia no podía cumplir esa función? Evidentemente nos rebelaríamos contra la democracia pensando que la democracia no nos da de comer, entonces ya no me sirve. Entonces me servirá lo que me dé de comer. Y si vienen unos golpistas e instalan una dictadura, pero me dan de comer, entonces yo voy a estar bien con eso. El error es que el compromiso que se construyó con la democracia fue material y no axiológico. No ese tercer punto, ese segundo punto, tercero que decía Sartori sobre una sociedad democrática. Para que una sociedad democrática sea tal, necesita de que los ciudadanos se crean la democracia, tengan un compromiso moral con la democracia y en última instancia, por supuesto, con la libertad. Ahora, como estamos poco corriendo, yo voy a avanzar a, bueno, ¿en qué fallamos? Es, en la suma del Estado, es un poco esta idea de que un Estado tan grande
Aquí dice Nacional, Venezuela asume su destino petrolero, pero no es Venezuela, es el Estado venezolano. No es que los ciudadanos venezolanos asumirían el destino petrolero de la nación como un sector más de la economía, ¿no? Es el Estado venezolano que monopolizaría el tema petrolero, y eso, por supuesto, nos termina llevando a la tragedia que hemos conocido y que, bueno, los pensadores liberales han explicado incluso priorísticamente, incluso antes de que estas cosas hayan ocurrido. En todo caso, esto que es lo que nos interesa para terminar. La responsabilidad generacional. Nuestra generación, la de ustedes y la mía. La foto muy elocuente de 2017. Nosotros no solamente tenemos la tarea que aspiramos poder lograr, por supuesto, de expulsar a la dictadura del poder y de lograr finalmente volver un orden democrático en Venezuela. Un orden democrático liberal, por supuesto, sino que luego tenemos la tarea de instalar ese orden democrático y conservar ese orden democrático, porque lo que le pasó a la generación de Alfaro Usero y de Claudio Fermín no le puede pasar a la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos, porque la democracia y la libertad no son, es una idea que le robo al profesor Carlos Leáñez, le tomo prestada. La democracia y la libertad no son como el Ávila. Está ahí y va a estar ahí, y todos los días que usted se levante en la mañana y salga a caminar por Caracas, inevitablemente e invariablemente el Ávila va a estar ahí. La democracia y la libertad no. La democracia y la libertad son de cristal. Eso significa que el más mínimo roce, la más mínima perturbación, las pueden poner a la democracia y la libertad en peligro. Y es por ello que nosotros debemos construir y constituir un nuevo etos colectivo, en el cual nuestro compromiso con la democracia sea no material, sino axiológico. La democracia material es esa democracia popular, que en el fondo no es ninguna democracia, como nos dice Sartori. Y nuestro compromiso y el nuevo etos al que tenemos que aspirar, el nuevo etos colectivo, debe ser también pensado para la preservación de la libertad. Venezuela, un poco también por el tamaño que ha tenido siempre nuestro Estado y por los vicios naturales inevitables que genera el Estado rentista, no tiene particular preocupación por la propiedad, por la idea de la propiedad privada. Y para preservar la libertad, a ver, si aspiramos a preservar la democracia, nos dice Sartori que tenemos que cuidar la libertad, porque sin libertad no hay democracia. Y para preservar la libertad, nos han dicho los pensadores liberales, desde Locke hacia adelante. Bueno, desde Locke no, desde la escuela salmantina de economía en la España medieval, para preservar la libertad es un requisito indispensable preservar la propiedad. Y a nosotros nos importa poco colectivamente ese tema. Es decir, si Cinex emprende y monta un cine en la Unimed, en el estacionamiento de mi universidad, y cobra $45, nosotros le decimos que no está bien. Y además lo denunciamos ante el régimen chavista para que bajen los precios a juro. Y no entendemos simplemente que al ser eso un emprendimiento propio de esa empresa, eso es de ellos y ellos podrán administrarlo de la manera que prefieran. Y ya el mercado en su operación natural, pues baja los precios eventualmente, y si yo no puedo ir, pues no puedo ir, pero el hecho de que yo no pueda consumir no es un problema del proveedor de los servicios. Y allí está la clave. Al final no es una cosa nueva, no es un descubrimiento. Es lo que han dicho los pensadores liberales desde hace siglos. Respeto por la vida, respeto por la libertad y respeto por la propiedad. Les decía, la cultura política en Venezuela tiene elementos que nos dificultan esto, y por eso les digo que esta es una tarea de nuestra generación. Es una responsabilidad generacional que quienes están metidos en la política y quienes no, debemos asumir. Porque si usted se va a dedicar a ser empresario, no pelee usted porque le pongan aranceles a los colombianos
para que usted no tenga que competir, sino pelee por libertad de mercado para que usted compita y pues, ofrezca mejores productos para los consumidores. Entonces, para preservar la democracia, hemos de preservar la política y hemos de preservar la libertad. Ese es el nuevo ethos al que debemos aspirar y sobre el cual tenemos que construir los cimientos de una nueva república democrática. Esto es todo y en verdad gracias por invitarme a participar en este espacio. Excelente, de verdad, Jesús, increíble tu ponencia. Bueno, me encuentro muy feliz de ser la moderadora de la misma y de tener la oportunidad de compartir pantalla contigo. Tenemos minutitos pocos. Hay dos preguntas que quisiera rescatar, que fueron las principales que se realizaron durante la ponencia de José Luis Teixeira. Dice, ¿cuál diría usted que son aquellos asuntos en los que difieren generalmente las personas o grupos de personas? Y cree que el origen de esta diferencia es una desigualdad en los conocimientos o que es una cuestión de interés o deseo de poder que son compartidos por varios, o aunque solo pueden ser satisfechos para unos pocos o incluso para uno a la vez. Ok, déjame abrir el chat para recapitular. Sí, está bastante especificada la inquietud. Sí, para responder rapidito, los asuntos en los que diferimos son infinitos y no los conocemos, porque mañana va a salir un asunto nuevo. Y una de las cosas que significa la política es que gerenciamos los conflictos, pero no los solucionamos. Y al gerenciar los conflictos y no solucionarlos, o incluso al solucionarlos, lo que logramos es que se solventen unos y aparezcan otros. Entonces, incluso los conflictos que van a aparecer mañana, naturalmente los desconocemos hoy. Es un poco la tesis del uso del conocimiento en la sociedad, Hayek. Es decir, no conocemos lo que va a pasar a continuación, pero en todo caso, yo creo que las diferencias centrales para atajarlo son la aspiración de tener un Estado o un gobierno proveedor y la aspiración de tener un Estado y un gobierno mínimos. Esas son, digamos, las dos tesis que en última instancia suelen enfrentarse. Puede ser a través de la aspiración de que el Estado legisle o regule en términos de igualdad racial, o puede ser, digamos, incluso esos temas pueden terminar retrotrayéndose a estas dos aspiraciones generales, que son un poco, en la generalidad, las cosas en las que diferimos las personas. Excelente. Te voy a hacer una última pregunta porque ya el próximo ponente está en línea. Les quiero recordar pues, a todos los participantes que no deben desconectarse. Este mismo link va a ser el medio por el que se dé la ponencia que se va a realizar dentro de unos minutos. Hay una pregunta que me parece bastante interesante y que incluso pudiese sumar un poco yo con una duda que te quería comentar. Porque dice, ¿es posible analizar la democracia de Venezuela? Esta pregunta la realiza Beatriz Romero, perdón. Que si es posible analizar la democracia de Venezuela desde el punto de vista civil. Los regímenes dictatoriales han sido militares, apoyados por las élites plutocráticas del país, tal y como sucedió con Chávez. Esta Venezuela saneada de esta enfermedad con los actuales actores políticos, y le sumaría que realmente es posible ver una democracia sin que nuestros civiles, nuestros ciudadanos, entiendan y sepan de qué va la democracia, porque hay un conjunto de lineamientos que se establecen como democracia, pero que muchas veces los ciudadanos de nuestra sociedad civil o nuestro país no están conscientes de ello. Bueno, la democracia, incluso en términos más amplios de la libertad, a veces tendemos a pensar que son cosas ajenas a lo privado, que son un poco de la casa hacia afuera. Y no necesariamente y realmente no se trata de eso. Ahora, el tema de la educación para la democracia es una discusión perenne, una discusión que siempre está presente y que a veces tendemos a creer que es necesario tener países o sociedades educadas para poder vivir en democracia. Y la verdad
es que yo me atrevo a decir que no necesariamente es así. La democracia, digamos, no hace falta que todos la conozcamos con las definiciones de Sartori y de Dahl para poder aproximarnos colectivamente a ella, ¿no? Está más bien disgregada en el imaginario colectivo, a veces toma formas distintas a las que uno esperaría que tomase, pero está presente. Pero en todo caso, y aunque yo lancé la crítica severa que lancé al golpe del 45, hay una cosa en la que Betancourt tenía razón en su tesis, que es que la única forma de convertirnos en una sociedad democrática es convirtiéndonos en país, convirtiendo al Estado y al gobierno en regímenes democráticos. Como forma de llegar al gobierno, de utilizar la herramienta de la democracia. De manera que la única forma, muy educados o muy poco educados, con mayor o menor cultura política, de que nos eduquemos para la democracia y construyamos esa cultura política es lanzándonos a la aventura. Al final, hay que tener mucho cuidado con esa tendencia que siempre está presente en la sociedad de la búsqueda del orden impuesto. Ese recordatorio nostálgico de las supuestas glorias del gomecismo, las supuestas glorias del perejimenismo, esa idea en los 90 de que tenía que venir un militar a poner mano dura. La verdad es que lo que necesitamos es libertad, que dejen a los ciudadanos quietos, haciendo las cosas que quieren hacer y respetándolos a las libertades ajenas, democracia e instituciones que protejan la democracia y la libertad y que garanticen que efectivamente seamos iguales en la convivencia. Bueno, súper encantada. Muchísimas gracias una vez más por estar presente. A todos los que se acaban de conectar, acabamos de terminar, de culminar la ponencia de Jesús Valerio, que lo pueden conseguir en redes como J. Piso Valeriano en Instagram y Jesús Valeriano en Twitter, para comentarles qué pensaron de la ponencia, si tienen alguna otra duda que quisieran discutir con él o algún precepto que quisieran aclarar de algún modo u otro, pues se pueden escribir en sus redes. Estoy segura de que Jesús está súper atento y al pendiente de seguir discutiendo sobre este tema. Y bueno, recordarles también que pueden seguirnos a través de @cecipol, @agoraUCB, @movimiento. Esto es una lista bastante amplia y larga de aliados, pero es importante mencionarlos porque de verdad hacen esto posible y hacen que estemos en este espacio encontrándonos y hablando de cosas que nos competen, ¿no? Principalmente @milionideas, @genomaucb, @iurisUCB, @solucionesxUCB, @energiaUCB, @mievaucb. También los aliados organizacionales que menciona @nomagiso, @opción Venezuela, @aglojovenpisob, @consorcio DJ, @FDB Nacional y @OBJVE, de pequeña. Pueden compartirnos a través de nuestras redes como Uniredes Política. Y ahora quisiera pedirles que por favor quienes tengan la oportunidad de encender su cámara para tomar una foto de este espacio con Jesús, pues estaríamos encantados de que el equipo de producción les permitiera abrir la cámara y tomar la foto de una vez. Jesús, te pido que estés conectado un poquito más para tomar la fotografía. El equipo de producción. Listo, excelente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Ahora le pido a la producción que va a poner un audio para darle paso a Ricardo Hausmann, que va a estar en la próxima ponencia. Patricia, no sé si estás conectada ya, que va a tener el honor de moderar pues la siguiente ponencia, que va a estar increíble. Sé que va a ser así. Y la producción va a compartir con ustedes un audio que pido que escuchen con atención, que reflexionen al respecto del mismo y que se sientan la necesidad de cerrar los ojos para imaginarse un poco lo que se está dando en este audio, pues increíble. De verdad, muchísimas gracias y espero vernos en una próxima oportunidad.
Lo siento. Pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres, Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.